Sí se escucha, ¿no? ¿Se escucha claramente? Sí, ¿no? Ya. Ahora sí. Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos una vez más a la clase de educación cívica. Estando el día 24 ya, con todas estas temperaturas, ¿no? Aparte, ¿qué se nos viene ahorita, ¿no? El domingo que hemos visto anteriormente, ¿no? Lo que son el debate, ¿no? Presidencial, donde los candidatos, bueno, han presentado su propuesta, ¿no? Han presentado, bueno, uno que otro o sea, digamos, sus objetivos, cuáles son sus definiciones, cómo piensan gobernar y todo ello, ¿no? A pesar de que, digamos, se hayan presentado, bueno, a los candidatos, ¿no? Para la presidencia, ¿qué es lo que pasa acá, no? ¿Qué es lo que pasa acá en sí? ¿Creen que estamos de acuerdo con todo? ¿No? ¿Creen que, digamos, exista, bueno, un candidato ideal? Fuera de eso, hablando, como digo, eh, realmente, como vemos, hay muchas propuestas, ¿no? Yo no sé, ustedes tendrán su candidato favorito, no saben por quién votar, tal vez todavía no tengan ni la edad. No, yo todavía no. Bueno, tampoco me ha tocado ser miembro de mesa. Pero hoy día vamos a hablar sobre un poder del Estado, ¿no? En la cual también el día de hoy va a venir acerca de algunas preguntas que están plasmadas en el Classroom. Así que estemos atentos para ver, ¿no? Para ver acerca de lo que se nos viene, qué preguntas se nos vienen. Anteriormente en la clase habíamos hecho, pues, ¿no? Del poder legislativo, ¿no? El poder legislativo. ¿No? Hemos hecho del poder legislativo anteriormente, en la cual es el Perú, para que no digamos el Estado, tiene tres poderes, ¿no? Poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Hay que acordarse, digamos, que entre estos poderes nosotros estamos escogiendo, en la cual vamos a escoger los congresistas. Nosotros, bueno, los peruanos, ¿no? Todos. Los mayores mejor de 18 años son los que van a escoger para congresistas, ¿ya? Y para el presidente. El cual el presidente, ¿no? Va a escoger también a sus ministros de Estado. Pero hoy día vamos a ver acerca de qué se trata sobre el poder ejecutivo. ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirve? ¿No? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguna noción que tengan, bueno, del poder ejecutivo? Si hemos visto anteriormente que poder judicial, como su mismo nombre dice, ¿no? Son los que legislan, ¿no? Son los que legislan. Son los que legislan. El poder legislativo se encarga de legislar, mientras que el poder ejecutivo se va a encargar, como su mismo nombre dice, ejecutar. ¿Qué viene, pues, no? De ejecutivo. A ver, ¿qué creen que venga de ejecutivo? ¿No? O sea, cuando hemos dicho las definiciones de legislativo, ¿qué creen que es lo que venga de ejecutivo? ¿Mm? ¿Qué creen que venga de ejecutivo? ¿No? Por ejemplo, cuando ustedes digamos, ustedes, ¿cómo se llama? Ustedes, ¿cómo se llama? Digamos, en su computadora han instalado un programa. ¿Qué le han puesto? ¿A ejecutar, sí o no? Ustedes han puesto ejecutar, ¿no? En la cual, pues, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? ¿No? Ejecutar, realizar. Pues, bueno, el día de hoy vamos a ver acerca de ello, ¿no? Poder ejecutivo, que se encarga, pues, ¿no? De ver todas las normas, todo lo del Estado, ¿no? Que son escogidos, bueno, el presidente en sí, y es escogido, bueno, digamos, ahorita que ya estamos a puertas.
¿no? Estamos a puertas de que elegir al presidente. Este 11 de abril, ¿no? Se escoge. Este 11 de abril se llega a escoger. ¿Habrá candidatos para segunda vuelta? Sí, va a haber candidatos. Esa es una de las grandes jornadas. Lo más probable, lo más probable, porque digamos, vamos a votar en plena pandemia. Imagínate, pandemia y elecciones a la vez. No, no somos el único país que ha hecho eso. Hay otros países que también ya hicieron bueno, sus elecciones en plena pandemia. Así que no tengan cuidado. Así que vamos. A ver. No sé por qué demora tanto. Poder Ejecutivo. Eh, Vamos a ver eso acerca del Poder Ejecutivo. ¿Qué trata? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿De qué trata? ¿Para qué sirve el Poder Ejecutivo? ¿Alguna idea? ¿Alguna noción? No. A ver, ahí nomás, ¿cuántas personas hay, no? ¿Quién está presidente? ¿Quién está presidiendo el Poder Ejecutivo? ¿Quién es nuestro actual presidente, no? A ver, vemos. Poder Ejecutivo, como su mismo nombre, ¿no? ¿Por quién está constituido el Poder Ejecutivo? ¿No? ¿Por quién está constituido el Poder Ejecutivo? A ver, Poder Ejecutivo. Es el encargado, pues, ¿no? De planificar y poner en marcha las políticas de desarrollo nacional a través de estrategias plasmadas en campos como la economía, ¿no? La salud, la educación. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más están? A ver, que nosotros que a veces estamos atentos al ministerio, digamos, al mensaje presidencial, ¿qué otros no? ¿Qué otros, digamos, qué otros campos se encargan? Aparte de la salud, la educación, la economía, ¿qué más se encargan? ¿Qué más se encarga? A ver, cultura, ¿no? Ministerio de Cultura. ¿Qué más? Otro ministerio, a ver, otro campo. Claro, se tienen que acordar, pues, ¿no? Por los ministerios.
salud, economía, educación, cultura, defensa, relaciones exteriores, ¿no? Interior, a ver. También dicta pues normas y decretos y garantiza el cumplimiento de las leyes emitidas por el Congreso. Acá pues ¿no? ¿Por quién está liderado? ¿Quién está liderado? A ver, ¿no? ¿Por quién está liderado nuestro poder ejecutivo? ¿Quién lo lidera? El presidente, claro, el presidente, ¿no? Como digo, este está respaldado por la mayoría político-electoral. O sea, nosotros mismos somos los que elegimos. No es que nos imponen al presidente, nosotros escogemos. Nosotros escogemos al presidente. Bueno, los que tienen mayores, son mayores de 18 años son los que escogen. ¿Qué más? A ver, la presidencia del Perú, ¿no? Es ejercida por un periodo de 5 años, sin posibilidad, ¿no? de reelección inmediata, luego de un periodo constitucional como mínimo. Quien haya ejercido el cargo puede volver a postular. El cambio de mando se realiza cada 5 años, el día 28 de julio, en el Congreso de la República. ¿Cómo consta pues, ¿no? de este cambio de mando? Cada 5 años, ¿no? se elige un presidente. ¿Cuándo juramenta? El 28 de julio. ¿no? El 28 de julio es donde juramenta, pues, ¿no? el presidente. Pero, profe, este tiempo hemos tenido como 4 o 5 presidentes. Cuatro. Hemos tenido 4 presidentes. En solo un tiempo de... En solo estos 5 años hemos tenido 4 presidentes. ¿Sí? En solo 4 años. No, en solo un periodo hemos tenido 4 presidentes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurrió? A ver. ¿Qué es lo que ocurrió? Digamos ahorita, ¿quién es el actual presidente? Aquel dice que es interino. Aquel dice que él es interino, nada más. ¿Quién es el actual presidente? A ver, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. El actual presidente constitucional de la República, pues ha sido nombrado desde el 17 de noviembre del 2020. Es, pues, ¿no? Francisco Sagasti Fowler, quien siguiendo la línea de sucesión presidencial asumió el mando luego de la vacancia del presidente Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino tras una serie de protestas en el país, debiendo completar el periodo presidencial iniciado el 28 de julio de 2016 hasta el 28 de julio del 2021. Pues antes de ellos, bueno, ¿quién estaba de presidente? Claro, previamente la llamaban PPK, pero se llamaba, bueno, Pedro Pablo Kuczynski. Después, no, digamos que renunció Pedro Pablo, tuvo que asumir, bueno, su primer vicepresidente, en la cual era, bueno, Martín Vizcarra, y la segunda vicepresidente que era Mercedes Arauz. Después, digamos que el Congreso, bueno, votó por la vacancia. En sí le correspondía, ¿no? En sí le corresponde, digamos. Pero, profesor, entonces Mercedes Arauz, ¿qué pasó? O sea, el segundo vicepresidente que iba a pasar al primer vicepresidente, en la cual, con la renuncia de Martín Vizcarra, ella podía asumir el poder. ¿Qué había pasado? Pues, eh, ella había renunciado. Hace unos meses atrás, ella había renunciado a la vicepresidencia. Por lo tanto, Martín Vizcarra no tenía vicepresidente, no tenía. Y en la cual, digamos, por la sucesión, digamos, si no hay vicepresidentes, ¿no? Tiene que, digamos, ¿quién asume el poder de presidente de la República? Pues lo asume el presidente del Congreso.
el presidente del Congreso llega, pues, ¿no? A tomar la potestad como presidente de la República. Sí, eso es lo que ocurre. Pero digamos, por la serie de protestas que hubo acá en el país, eh, Manuel Merino renunció. Y ahora, digamos, de Manuel Merino, ¿había su vicepresidente por parte del Congreso? Sí, había, pero ellos mismos decidieron renunciar. Y entonces, por lo tanto, estaban, bueno, en una ausencia de poder justo en esos días. Justo en esos días estamos con la ausencia de poder. Entonces, bueno, en el Congreso, pues nos hicieron una lista en la cual no quisieron. Después se hizo otra lista, bueno, hasta que salió, bueno, en la lista de Francisco Sagasti. No podía haber, no digamos, ausencia de poder. No podía haber. Digamos, hay muchos, bueno, hay muchos que dicen, pues no, que iba a retrasar las elecciones. No se puede. Él, digamos, él tiene que cumplir, ¿no? Solo él la está acabando, ¿no? Él solo está acabando el periodo presidencial hasta que convoca elecciones. Bueno, no quiero hablar más en detalle de eso. Pero digamos, bueno, el presidente de la República es el jefe de Estado y de gobierno del país. Personifica a la nación peruana. Es el jefe del poder ejecutivo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Wow, imagínate. Aparte de ser, ¿no? Personifica a la nación peruana, ¿no? Tiene el control de las Fuerzas Armadas y Policiales. ¿Sí? Tiene, tiene todo ello. Tiene todo ello. Claro, digamos, ¿se acuerdan? Por historia a veces se acordarán, pues, ¿no? Que el presidente, tal presidente en Estados Unidos inicia la guerra. Bueno, vamos a seguir bien. Su cargo corresponde a la más alta magistratura del país y al funcionario público de mayor jerarquía. ¿Qué es el funcionario público, no? Es llevado, bueno, por a cabo las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, tales como los ministerios, los gobiernos regionales y locales, como también los organismos públicos descentralizados. El actual, bueno, digamos, él solo asumió, asumió desde el 17 de noviembre de 2020. Solo asumió por sucesión presidencial. Tengan en cuenta, claro, van a decir, profesor, nosotros no, los peruanos no lo escogieron. No, no lo escogieron. Él solo asumió por sucesión presidencial, en las cuales, bueno, digamos, ¿qué es esto de la línea de sucesión presidencial del Perú? ¿No? Eh, este es, ¿no? Que es el orden de los funcionarios que en caso de impedimento temporal o permanente del presidente de la República pueden llegar a asumir el cargo de presidente constitucional de la República de Perú. La línea está establecida en la Constitución Política del Perú en su artículo 115. La sucesión sigue el orden del primer vicepresidente y el segundo vicepresidente de la República, quienes deberán completar el periodo presidencial. De hallarse impedidos ambos vicepresidentes, como yo le estaba contando, la sucesión recae sobre el presidente del Congreso, quien, ¿no? En caso del impedimento del presidente fuera permanente, está obligado a convocar inmediatamente elecciones generales. Claro, a ver, digamos, esto de la presidencia, bueno, de Sagasti solo meses, no, ni siquiera va a cumplir un año, solo va a ser meses. Pues él está obligado a convocar inmediatamente a elecciones generales. No, exacto, pues no se asumiera el cargo en el último año del periodo de gobierno, caso en que seguiría con el cronograma electoral previamente convocado. Él, como digamos, ya está convocada las elecciones, no puede hacer nada.
O sea, ya digamos que se queda en el poder, como muchas especulaciones ahí había, ¿no? O que él no va a querer que votemos, que no. No, 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 no. Está establecido en la Constitución. Está establecido en la Constitución. Entonces, digamos, no, no pueden. Por eso le digo, siempre lean la Constitución política. Ahí están todas las bases legales. Ahí están todas las bases legales, todas las normas, ¿no? Pues, según como digamos, en el artículo 113 de la Constitución, establece, ¿no?, que la presidencia de la República vaca por, a ver, o sea, vaca, o sea, su vacancia, ¿cuáles son? Muerte del presidente de la República, ¿no? Si digamos, eh, pues no le da cualquier enfermedad, como hubo en tiempos anteriores, ¿no? Que digamos, tales presidentes murieron, tuvieron que asumir, bueno, su segundo presidente, su primer vicepresidente o segundo vicepresidente en caso no se encuentra. ¿No? Ha habido casos que, digamos, el presidente falleció y bien, primero había fallecido el primer vicepresidente y después falleció el presidente, en la cual ya le correspondía el cargo, pues, ¿no?, al segundo vicepresidente. Uno es la muerte del presidente de la República. Dos, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Aceptación de su renuncia por el Congreso. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Sí, el Congreso es el que le da el permiso. Es como ustedes, ¿no? Que son jóvenes, a veces le piden permiso a su mamá para salir, ¿no? Pues si no regresa, ¿qué es lo que pasa? Te va a buscar. Y acá, ¿qué pasa con el de arriba, el presidente? Si él sale, ¿no? Pide permiso al Congreso. Y si no regresa dentro de, digamos, ya, ¿por cuánto tiempo vas a salir? Ya, dame una semana vuelvo. Si el presidente no regresa, lo vacan, ¿no? Digamos, ustedes si han pedido, pues, no, permiso a sus padres, ¿qué les hacen? ¿Los premian? No, ¿qué les hacen si no vienen a la hora fijada? Ya, no me digan qué es lo que es. Otro, ¿no? Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones, ¿no? ¿Cuáles son esas infracciones que establecen en el artículo 117? Uno, traición a la patria. Impedimento de las elecciones presidenciales parlamentarias, regionales o municipales. Disolución del Congreso, salvo en los casos, bueno, salvo en algunos casos. Impedimento de la reunión o el funcionamiento del Congreso, Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. Sí, si él, digamos, hace eso, no, si él hace, se lo puede vacar en uno, se lo vaca en uno, ¿no? Es que, digamos, son las leyes estipuladas en nuestra Carta Magna, son esas leyes, ¿no? Traición a la patria, disolución del Congreso, en algunos casos nada más. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Según el artículo 114, en la Constitución peruana establece que el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso, hallarse este sometido a proceso judicial conforme al artículo, bueno, 117 de la Constitución, en la cual, bueno, el artículo 117, a ver, vamos a recordar: traición a la patria, impedimento de las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales,
disolución del Congreso, salvo en algunos casos, impedimento de la reunión o el funcionamiento del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. No, digamos que, ¿qué pasaría, no? Que en las próximas elecciones, bueno, salga de quien salga, no, si, porque esa, digamos, estos candidatos tienen digamos, sus vicepresidentes, ¿no? Salga de quien salga, digamos, si él renuncia, asume el primer vicepresidente. Si algo le pasó, digamos, por muerte, le dio COVID, ¿no? O algo, asume el segundo vicepresidente. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta que no puede haber, digamos, vacío de poder. Y peor que ahorita estamos en una pandemia, no puede haber vacío de poder. Ahorita, digamos, Francisco no, no tiene, digamos, no tiene vicepresidente ni vicepresidente. A ver, ¿hubo unos antecedentes de sucesión? Sí. En 1992, tras el autogolpe, ¿no? Del 5 de abril, Máximo San Román, entonces primer vicepresidente de la República, juramentó ante el clausurado Congreso de la República como presidente del Perú. Después que éste declara la vacancia del presidente de la República por el cargo de disolver inconstitucionalmente el Congreso, San Román no fue reconocido ni por la comunidad internacional ni en el fuero interno. Sí, digamos, en 1992, cuando hubo el autogolpe, ¿no? San Román había declarado bajo un Congreso clausurado, en las cuales pues no lo reconocían, las comunidades internacionales no lo reconocían, ni la comunidad acá nada más no lo reconocían. Debido a que Máximo San Román y Carlos García García no reconocieron a Fujimori como presidente en enero de 1993, el Congreso Constituyente Democrático aprobó una ley constitucional que estableció que, en caso de ausencia o impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume de inmediato sus funciones el presidente del Congreso Constituyente, ¿no? El presidente del Congreso Constituyente Democrático, ¿no? En defecto de este asume el primer vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático. En caso de impedimento permanente, el presidente o el vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático, según corresponda, convocará elecciones en un plazo no mayor de 120 días, o sea, 3 meses. Debido a ello, ¿no? En el periodo de 1993 a 1995, Jaime Yoshiyama asumió las funciones de Fujimori cuando él viajaba. Sí, no puede haber vacío de poder, no puede haber vacío. Si digamos el presidente decidió viajar, ¿quién asume? Su primer vicepresidente. ¿Sí? Su primer vicepresidente. Si no, pues el presidente del Congreso. Entonces digamos, wow, ¿en dónde más se produció? A ver, ¿en dónde más se produció esto? Sí, Jaime Yoshiyama, pues, ¿no? Fue también presidente del Congreso Constituyente Democrático de 1993. Debido pues, ¿no? que los vicepresidentes Máximo San Román y Carlos García no reconocieron a Fujimori como presidente, ¿no? Pues ellos aprobaron una ley que digamos que el presidente del Congreso asuma. No puede haber, digamos, no puede haber vacío de poder. Tiene que sí o sí asumir. ¿Y qué pasó? A ver, si digamos, hubo el autogolpe en 1992, que Alberto Fujimori hizo, ¿no? ¿Qué pasó en la época del 2000? En 2000 se produjo una coyuntura excepcional en la que no solo el entonces presidente Alberto Fujimori fue vacado de su cargo, sino que además renunciaron los dos vicepresidentes. No fue Máximo San Román cuando pues, Fujimori otra vez juramentó bueno, con otros.
razón por la cual debió asumir el mando interinamente el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, quien convocó a nuevas elecciones generales. Esta situación que no permitió lo que debió significar, ¿no?, la continuidad del régimen vía la sucesión constitucional en algunos de los vicepresidentes. Aparte, no se produjo debido al escándalo de los llamados Vladivideos, que reveló tales niveles de corrupción que afectaron ya no solo al presidente Fujimori, sino a todo el gobierno en su conjunto, haciendo insostenible el mantenimiento de un régimen que además venía ya desgastado luego de mantenerse 10 años en el poder, la famosa dictadura, ¿no? Sin embargo, cabe aclarar que inicialmente Fujimori no pretendía apartarse del cargo, sino únicamente acortar su mandato y mantenerse en el poder hasta el 28 de julio de 2001, fecha en la que lo entregaría a quien resultara elegido. Pero dado que la constitución peruana no permite el adelanto de elecciones por decisión unilateral del presidente, el Congreso de la República, aún controlado por los partidos de Fujimori, tuvo que dictar la Ley de Reforma Constitucional número 27365, en la cual, bueno, el 5 de noviembre de 2000, la cual introdujo en la Constitución una disposición transitoria mediante la cual se acortó el mandato del presidente de la República y de los congresistas, a efectos de así viabilizar la intención de Fujimori. Fue con posterioridad a esta modificación constitucional que se produjo la vacancia de Fujimori, así como la renuncia del segundo vicepresidente, Ricardo Márquez Flores, ya que digamos, pero si renunció el segundo vicepresidente, ¿qué pasó con el primero? El primer vicepresidente, Francisco Tudela, ya había renunciado el 23 de octubre del 2000, ya había renunciado. Si la destitución de Fujimori y la renuncia de los vicepresidentes se hubieran presentado con anterioridad, no hubiera sido necesaria la reforma constitucional para la convocatoria a elecciones generales, pues a esta se hubiera producido el amparo del artículo 115 de la Constitución. Digamos, ¿qué pasó? Algo pasó en este tiempo, ¿no? Bueno, ese tiempo que digamos del 92, 2000, en 92, bueno, no había nacido, en el 2000 recién era un bebé, un guagua. Ahora que nosotros lo hemos vivido, ¿no? En 2018, ¿qué es lo que pasó? En 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de la República, asumió, pues, ¿no?, el cargo el primer vicepresidente Martín Vizcarra, que hizo, pues, ¿no?, después quien disolvió el Congreso el 30 de septiembre de 2019. Algo similar pasó acá. El Congreso disuelto intentó proclamar a la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz, ¿no?, donde salieron, bueno, los memes de la usurpadora y todo ello, como presidente. Pero ella presentó su renuncia el día siguiente, que sería aceptada por el Congreso complementario. Hicieron, pues, ¿no? Hicieron que Mercedes Arauz juramente, pero también iba a ir presa por usurpación de poder. Y después, ¿no? Después de 2 años, en 2020, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, asumió la presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra y la ausencia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien había renunciado a su cargo. Sin embargo, renunció tras 5 días de protestas generalizadas en todo el país, que dejaron, pues, unos 2 muertos y cientos de heridos. Tras ello, se eligió a Francisco Sagasti como presidente del Congreso y por consiguiente tuvo que asumir presidente de la República. Claro, ahorita todos están algunos están molestos porque no le hemos escogido. Esto ha sido escogido en el mismo Congreso. Digamos, el Congreso escoge al que va a ser el presidente del Congreso, y en la cual, ¿no?, como no había un vacío de poder, rápidamente el presidente del Congreso iba a asumir el rol de presidente de la República. Pero ahora ustedes dirán, profe, pero si la ley dice que tiene que convocar a elecciones en menos de 3 meses, o sea, en menos de 120 días, pues tuvo que sí o sí. ¿Por qué digamos, no convocó elecciones en 3 meses? Porque ya había, ¿no? Es su último año en la cual acababa, y pues tuvo que asumir sí o sí. Francisco Solís tuvo que asumir. Sí, lo escogieron, y tuvo que asumir, ¿no? Sí o sí tuvo que asumir el presidente.
Bueno, después de haber, ¿no?, visto la vacancia presidencial, ¿qué le corresponde a este? Corresponde como mandato genérico dirigir la política general del gobierno y la administración del Estado. Si bien su papel, título y significación han experimentado cambios a lo largo de la historia, al igual que su posición y relaciones con los demás actores de la organización política nacional, ha sido y es la figura política más destacada. La constitución política del Perú vigente, que es la de 1993, establece los requisitos, los derechos y las obligaciones que debe cumplir el presidente de la República, ¿no? Para los requisitos son fáciles, nada más ser mayor de 35 años, ser peruano de nacimiento y pues son requisitos básicos nomás. Recibe el tratamiento protocolar de excelentísimo señor, acompañado de su grado académico y nombre. No, por ejemplo, excelentísimo señor presidente constitucional de la República, digamos licenciado, magíster, doctor, ¿no? Seguido de nombre titular. Del mismo modo, recibe los demás tratamientos y honores que le corresponden según el Decreto Supremo 096-2005 sobre ceremonial de protocolo del Estado y regional. Digamos, antes de que hubiera estos antecedentes, esto, ¿quién creen que haya sido, bueno, el primer presidente? José Mariano de la Riva Guardia y Sánchez, Poquete, primer jefe de Estado. ¿Cuándo se creó? El 10 de octubre de 1823. ¿Cuánto percibe el presidente en sí su sueldo? 15.500 mensuales. Ese es su sueldo, 15.500 mensuales. El salario. Sí, no estoy mintiendo. A ver, digamos, antes de los presidentes, ¿hubo unos antecedentes? Sí, ¿cómo creen que se haya creado el poder? ¿Cómo creen que se haya creado el poder? A ver, según los antecedentes, tenemos tanto del Imperio Wari, el Reino Chimú. A ver, ¿qué había pasado? El primer estado reconocible como fue el Imperio Wari, la que floreció en el centro de los Andes aproximadamente desde el siglo XIX, no, en los siglos 7 hasta el siglo XIII después de Cristo, llegando a expandirse de los actuales departamentos peruanos de Lambayeque por el norte, Moquegua por el sur y hasta la selva del departamento del Cusco por el oeste. Su sistema de gobierno aún sigue en estudio, luego del hallazgo de un dignatario llamado Señor de Wari. En el reino Chimú, ¿no?, fue un estado andino que se estableció en las costas del actual Perú. Tras el decaimiento del Imperio Wari entre los departamentos de Tumbes y Lima, su capital fue Chanchán. El reino se desarrolló entre los años 1000 y 1470, periodo denominado Estados Regionales Tardíos. Fue el reino costeño más próspero y poderoso de América Andina, precolombina. El reino estuvo gobernado por el Xiquis, también conocido por los incas como Chimor Capac, quien era tratado como divinidad. Fue la máxima autoridad política, militar y religiosa. Residía en Chanchán, rodeado de una numerosa corte y ostentoso palacio. Se cree que el reino Chimú tuvo 10 gobernantes, pero solo se conocen los nombres de 4 de ellos: Tacainamo, Huacricur, Naucempinco y Michacaman. Este último fue un gran conquistador, llegando al sur hasta las cercanías del triple valle de Chillón, Rímac, Lurín. Sin embargo, acabó siendo arrollado por el expansionismo incaico. En el reino e imperio inca, ¿no? El reino del Cusco fue un estado del antiguo Perú, surgido hacia el siglo XIII, en el valle del río Vilcanota. Tras una lenta migración de 20 años huyendo de invasiones aymaras en su natal altiplano andino, los incas fundaron la ciudad del Cusco, alrededor de un pantano que más tarde se convertiría en la plaza de armas del Cusco. El imperio inca o incaico fue el imperio más extenso de América precolombina. El territorio abarcado por el imperio se denominó Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo, y al periodo de su dominio se le conoce como incanato. Floreció en la región de los Andes peruanos entre los siglos XV
Y 16, como consecuencia del apogeo de la civilización incaica, abarcó cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados, entre el Océano Pacífico al oeste y la selva amazónica en el este, del río Ancasmayo en Colombia, al norte hasta el río Maulle en Chile, al sur, y Tucumán en Argentina al suroeste. El gobierno imperial era tipo monárquico, teocrático. La máxima autoridad era el Zapa Inca, aconsejado por el Consejo Imperial. Símbolo de su poder era la mascapaicha, una especie de borla de lana roja que ceñía en la cabeza. Ejercía las funciones de su gobierno desde el palacio particular, que cada uno se hacía construir en el Cusco, desde donde concedía audiencia y administraba justicia. También viajaba con frecuencia por el Tahuantinsuyo, llevado en andas sobre hombros de cargadores para atender personalmente las necesidades de su pueblo. Viéndonos, digamos, en la etapa incaica desde el Imperio Wari, pues ahí se escogía gobernantes, ¿no? Se escogía gobernantes.